Muy buenas noches. Seguimos viendo el tema de la oración, diferentes tipos de oración que encontramos en la Biblia. Y hoy quisiera que podamos empezar a ver la oración sacerdotal de Jesús. Y ese va a ser el título, la oración sacerdotal de Jesús, primera parte. Y vamos a leer todo el relato para después tener el contexto y ver por qué Jesús dice lo que dice y en qué momento lo dice. San Juan, capítulo 17, yo voy a leer en Reina Valera contemporánea, puede diferir alguna palabra de Reina Valera 60, pero más o menos es lo mismo. San Juan, capítulo 17, encontramos la oración sacerdotal de Jesús. Dice así: Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran, y tú me lo diste, y han obedecido tu palabra. Y ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han comprendido en verdad que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Pero no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y a los que has amado, y los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos,
y yo en ellos. Lo primero que podemos ver y darnos cuenta enseguida es que es la oración más larga que encontramos de Jesús. Es una oración bastante larga. Es la oración registrada más larga. Quizás Jesús habría hecho otras oraciones largas, pero esta quedó registrada. Y que es muy profunda y rica teológicamente. Habla de muchos temas, habla de temas diversos, pero lo podemos englobar o agrupar en tres partes. Una que está dirigida a sí mismo, ora por sí mismo. Otra que ora por sus discípulos y otra que ora por los futuros creyentes. Para aquellos que tienen muy buena memoria, se acuerdan que hace no mucho hablamos de la oración sacerdotal que encontramos en Números. Y también tenía tres partes. Números 6, 24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, la segunda parte. Y la tercera, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En la oración sacerdotal de Jesús encontramos tres grandes grupos. Por eso, si hacemos un bosquejo de la oración, vamos a ver que hay tres grupos. Jesús ora por sí mismo, el punto 1, que tiene su subpunto, por supuesto. El tema central es la glorificación mutua entre el Padre y el Hijo. Jesús continuamente habla de glorificarse para glorificar al Padre. Ven el subpunto, Jesús reconoce que ha llegado su hora, pide ser glorificado para glorificar al Padre, menciona la obra cumplida y la autoridad recibida y habla de la gloria que tuvo con el Padre desde antes de la creación. Este es el primer grupo o la primer parte de la oración sacerdotal. En la segunda, Jesús ora por sus discípulos y también tiene un tema central que es la protección, santificación y misión. Ahí los subpuntos reconoce que los discípulos han recibido y creído su palabra, pide al Padre que los guarde del mal, declara que no son del mundo, aunque están en él, pide que sean santificados en la verdad, o sea, en la palabra, y se consagra a sí mismo para que ellos también sean consagrados. Y la tercer parte nos habla de que Jesús ora por todos los creyentes. Eso está en Juan 17, del 20 al 26. Tema central, unidad, amor, comunión con Dios. Y los subpuntos, pide unidad entre todos los que creerán en Él, desea que el mundo crea al ver esa unidad, pide que el amor con que el Padre lo amó esté en ellos y por último desea que los creyentes vean su gloria. Hoy vamos a empezar a ver juntos la primera parte. Jesús ora por sí mismo y el primer subpunto era que Él reconoce, gracias, que ha llegado su hora. Reconoce que ha llegado su hora. Y esto podemos empezar a ver los tiempos de Dios. En el primer versículo que leímos, Juan 17:1, Jesús dice que levantó los ojos y empezó a hablar y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en el 4, en el versículo 4 dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Los tiempos perfectos de Dios. Eso es lo que quisiera poder hablar con ustedes y compartir en esta noche. Jesús mismo vino en el tiempo perfecto de Dios. Gálatas 4, del 4 al 5. Si alguien lo quiere leer, que lo encontró, Gálatas 4, el versículo 4 nada más lea. Gálatas 4, 4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Reina Valera 20:15 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo. Y en Reina Valera contemporánea dice, cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios. Jesús no nació en cualquier momento, sino en el tiempo perfecto de Dios. Tenía que nacer de mujer, tenía que nacer bajo la ley para poder redimir a aquellos que estaban bajo la ley. O sea que no podía nacer en cualquier pueblo, tenía que nacer en el pueblo de Dios, en el tiempo de la ley. No podía nacer ni siquiera antes de la ley, sino en el tiempo de la ley. Y cuando Jesús comienza su ministerio, también habla de lo mismo, de que el tiempo de comenzar su ministerio había llegado. Y Jesús ve una señal clara que era el encarcelamiento de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista es encarcelado, él entiende que ahí tiene que comenzar su ministerio, no antes. Fíjense en Marcos 1, 14 y 15, se los leo yo. Marcos 1, capítulo 1, versículo 14 y el 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Después de que fue encarcelado, ahí voy, dijo Jesús, a comenzar. Y fíjense el 15, y decía, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué es lo que seguimos proclamando hoy? Arrepiéntanse y crean el evangelio. Pero hubo un momento especial que Jesús dijo, el tiempo se cumplió, ahora comienzo mi ministerio y les digo que el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, crean en el evangelio. Jesús conoció el tiempo de su inicio, de cuándo era el tiempo perfecto de Dios para comenzar su ministerio. Él sabía que tenía que terminar el ministerio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era el Elías profetizado que vendría antes del Mesías. Y después vendría el Mesías. Por eso, después de Juan el Bautista, ahí recién comienza Jesús su ministerio. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y lo dijo abiertamente, el tiempo se cumplió, ahora comienzo a predicar el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora en esta oración sacerdotal, volviendo a Juan 17, lo vemos orando de la misma manera. Jesús levanta los ojos y dice, el tiempo llegó. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vean cómo Jesús nace en el tiempo perfecto de Dios, comienza su ministerio en el tiempo de Dios y termina su ministerio en el tiempo perfecto de Dios. Jesús estaba consciente que había un tiempo perfecto para comenzar, pero también un tiempo perfecto para terminar. Comienza y termina su ministerio en el tiempo designado por Dios. El tema del tiempo es sumamente importante, mire, para todo lo que hacemos, porque vivimos en un tiempo lineal. Quizás en alguna lejana galaxia vivan en un bucle de tiempo o en un déjà vu, pero nosotros vivimos en un tiempo lineal, donde todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Lo vemos en la Biblia. Génesis, el comienzo, la creación, Dios creó. Terminamos la Biblia en Apocalipsis, el final del mundo, como lo conocemos. Vendrán cielos nuevos, tierra nueva, vendrá la eternidad, pero el mundo que conocemos
va a terminar. Y todo tiene un comienzo y tiene un fin. Por supuesto que cuando estemos en la eternidad de bendición para los que creemos y estamos unidos a Cristo y hacemos su voluntad. Una eternidad de mucha bendición. Pero para los que han rechazado el Evangelio y han rechazado a Cristo, un tiempo o una eternidad de sufrimiento y de castigos. Si pensamos en nuestra propia existencia, nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Esa última parte nunca nos gusta, pero la vida es así. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. En este tiempo lineal que vivimos, en este tiempo cronos, se diría cronológico, muchas veces coincide el perfecto tiempo de Dios con nuestro tiempo lineal, pero muchas veces no coincide. Pero sí podemos afirmar que Dios todo lo hizo hermoso y bueno en su tiempo. Si las cosas no se hacen en su tiempo, no tiene validez. ¿Vieron este caso de estos días tan resonante de Diego Fernández Lima, que desapareció hace más de 40 años y que se descubrió su cuerpo en estos días, en los que miran noticias? Que se supone que ese tal Cristian Gras podría ser el asesino. Aunque se descubra que él fue el asesino, va a ser inimputable, porque el tiempo ya pasó. Ya, aunque se descubra, no va a tener castigo por el asesinato, porque el tiempo pasó, prescribió la causa, dirían los juristas. Todo tiene su tiempo y hay un momento para hacer las cosas. Por eso la Biblia es tan claro y lo repite y lo dice en varios versículos, y hay uno que habla tan clarito que lo conocemos, Génesis 3, búsquenlo si quieren, que dice todo tiene su tiempo. En la Reina Valera contemporánea dice todo tiene su momento. Todo tiene su tiempo. Estoy leyendo en contemporánea. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace, el momento en que se muere. El momento en que se planta y el momento en que se cosecha. El momento en que se hiere y el momento en que se sana. El momento en que se construye y el momento en que se destruye. El momento en que se llora y el momento en que se ríe. El momento en que se sufre y el momento en que se goza, el momento en que se esparcen piedras y el momento en que se amontonan, el momento de la bienvenida y el momento de la despedida, el momento de buscar, el momento de perder, el momento de guardar, el momento de desechar, el momento de romper, el momento de coser, el momento de callar y el momento de hablar, el momento de amar y el momento de odiar, el momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de todos sus afanes? Me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha impuesto a los mortales para humillarlos con ella. En su momento o en su tiempo, Dios todo lo hizo hermoso. Y ha puesto, ¿sí? Gracias. Perdón. Todo tiene su tiempo, también de equivocarse. Gracias. Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, aún de equivocarnos. Pero Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo.
hay un momento perfecto para hacer las cosas. Y en ese momento sí las cosas son de bendición. Fuera de ese momento las cosas no son ni buenas ni de bendición. Le doy un ejemplo simple, cotidiano, un tiempo cronológico. Cuando hacemos una comida, por ejemplo un asado, si lo sacamos antes de tiempo, crudo, está crudo. Si lo dejamos que pase el tiempo, primero se seca, después se quema y después queda carbón. Un holocausto, del todo quemado. Todo varió en el tiempo en que pusimos y sacamos la carne. Por supuesto, entra el fuego, entran otras condiciones, pero ustedes me están entendiendo que en el tiempo justo, si se saca el asado, es un buen asado. Por eso hay buenos y malos asadores. Por el tema del tiempo en que lo sacan al asado. Ahora, si pensamos en un trabajo, si se termina en tiempo y en forma el trabajo a realizar, es un buen trabajador. Si lo hace en otro tiempo, no lo hace en el tiempo y forma, es un mal trabajador. Por ejemplo, si hay que cortar un pedazo de pasto, un lugar de césped, normalmente cualquiera usaría 20 minutos para cortar un pedazo, o menos. Pero viene uno que trabaja y dice, yo lo corto y demoró 20 horas. Usted no lo va a llamar más a ese a que le corte el pasto. Porque cualquiera normalmente demora 20 minutos, 15, pero el otro demoró 20 horas. Se pasó en el tiempo. Es un mal trabajador. Lo mismo pasa con los estudios. Si una carrera demora entre 4 o 5 años, eso significa que cualquiera con una inteligencia promedio, normal, sin ser brillante, en 4 o 5 años tiene que terminar esa carrera. Por ahí, por algún inconveniente, por salud, lo que sea, se le demora un poquito más. Pero si pasó 10 años y no la terminó, es un mal estudiante. Es un mal estudiante porque pasó el tiempo normal de cualquiera que estudia una carrera. En estos tiempos como general, hay una palabra que nos habla de las personas que justamente pierden el tiempo perfecto para hacer las cosas. Y es procrastinar. Habrán escuchado esa palabra. Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes o decisiones importantes. Vuelvo a decir, posponer o aplazar tareas, deberes o decisiones importantes, generalmente en favor de una actividad más agradable, pero menos relevante. Es como decir, mañana lo voy a hacer. Ahora me pongo a jugar los jueguitos. El lunes empiezo la dieta, pero lunes, Y pasan los lunes. Este año me pongo a estudiar y saco todas las materias y me recibo. Y pasa el año. Eso es procrastinar. Ahora, lo contrario sería la palabra celeridad. Hacer las cosas rápido y bien. O si estuviéramos en el Imperio Romano, sería la palabra negociar. Negar el ocio significa negociar. Negar el ocio. O sin ocio. Aquella persona que se niega al ocio y se pone a hacer cosas productivas. O una actividad que interrumpe el descanso para dedicarse a algo productivo.
Ustedes después lo pueden googlear y negociar. Viene del latín y significa negar el ocio. Todo tiene su tiempo perfecto para hacer. Todo. Ahora, volvamos a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera procrastinado la cruz? Por ir a hacer tareas buenas, agradables, como predicar el Evangelio, enseñar la sana doctrina en ese tiempo de tanta confusión, sanar enfermos, liberar endemoniados, multiplicar la comida para los hambrientos. Todas acciones buenas. Es más, buenísimas todas esas acciones. Y además, todas acciones de parte de Dios. Pero ya no era el tiempo de esas cosas. Ya era el tiempo de ir a la cruz. Por eso Jesús en esa oración sacerdotal se está despidiendo y está diciendo: Padre, ha llegado la hora. Después, ustedes saben, se va al Getsemaní, ora, viene el tema que lo ponen preso, lo crucifican. Pero esa fue su última oración ahí con los discípulos tranquilos. Si Jesús hubiera procrastinado y en vez de dejarse atrapar en esa bendita Pascua, el Señor hubiera dicho: Señor, la próxima Pascua. Soy un pibe todavía. 33 años, Señor. Ni novia tengo. La próxima Pascua, Señor. Y la próxima, y la próxima, y la próxima, y la próxima. Hasta que un día se moría el traidor Judas y otro día se moría Jesús. Y nosotros estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Si Jesús hubiera procrastinado la cruz. Si Jesús hubiera dejado pasar el tiempo perfecto de Dios para ir a la cruz. Por eso en esa oración empieza: Padre, sé que ha llegado la hora. Ya no de hacer milagros, ya no de predicar, ya no de enseñar, de entregarme como un cordero que va al matadero. Cambió del Jesús que hacía buenas obras a un Jesús que se entregaba. Ahora, si Jesús no hubiera ido a la cruz, qué terrible para toda la humanidad. Ninguno alcanzaríamos salvación, vida eterna. Como les dije, todos estaríamos en nuestros delitos y pecados. Así que tendríamos que decirle: gracias, Jesús, que cuando llegó la hora no procrastinaste. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Gracias, Jesús, porque cuando llegó la hora no procrastinaste. Es media traba la lengua, ¿no? Procrastinaste. Gracias, Señor. Se fue a la cruz en el tiempo perfecto de Dios. Por el contrario, lo hizo con toda celeridad. No le esquivó a la cruz. Otro ejemplo que ustedes conocen, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25. Lo leo para recordarnos nada más. Este sí es Mateo 25. Versículo 1. En aquel tiempo el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo, no las conozco. Y fíjense lo que dice el 13, estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Nuevamente, tema el tiempo. No sabemos el día ni la hora. Si supiéramos el día, bueno, todo ese día estaríamos vigilantes, esperando que el Señor venga y nos vamos con Él. Ni el día ni la hora. La parábola termina hablando del tiempo perfecto de Dios que va a venir a buscar a los suyos. Ustedes estén atentos porque no saben el día ni la hora. Se habrán dado cuenta que el tema del tiempo es muy importante en la Biblia. Jesús no solo sabía cuál era la perfecta voluntad de Dios y la hacía, sino que además la hacía en el tiempo perfecto de Dios. No solo la hacía, sino en el tiempo de Dios. Y esto nos habla de que hay un tiempo especial, hay un tiempo que algunos hablan de un de repente de Dios y cambian los tiempos. Como en esta parábola que leímos, de repente, de noche, a medianoche vino el novio, las que estaban preparadas entraron, disfrutaron y las otras se quedaron afuera. Tanto tiempo esperando y en un momento cambió todo. Pero volviendo a la oración sacerdotal, encontramos lo mismo. Ahí también encontramos un de repente de Dios, un cambio. Como les decía, ya no era tiempo para Jesús de predicar, enseñar, ir por las aldeas, hacer milagros, multiplicar los panes, los peces, nada de eso. Ya era tiempo de dejarse atrapar. Muchas veces lo quisieron atrapar a Jesús. Apenas comenzó su ministerio y ya querían atraparlo. De dejarse atrapar para ir a la cruz. Ahora esa Pascua era especial para Jesús, pero para los discípulos era una Pascua más. Una de las tantas que habían vivido desde que nacieron, vivieron diferentes Pascuas. Y seguramente vivieron más Pascuas después. Pero para Jesús ese era un tiempo especial, un tiempo bisagra, donde cambiaba todas las cosas. Una Pascua especial para Jesús. Por eso en la oración sacerdotal Jesús está reconociendo que para Él, para su ministerio, cambió todo. Cambió todo. Levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Padre, sé que lo único que me falta es pasar por la cruz. Y como les dije, Jesús, gracias que no lo postergó, no procrastinó. Por el contrario, con toda celeridad fue a la cruz. Ahora déjenme preguntarles, ¿qué palabra les identifica más? ¿Esta palabra difícil, procrastinar, o esta otra no tan difícil, celeridad? Si tuvieran que definirse por esas palabras, dicho vulgarmente, procrastinar, sos de aquellos que dan vueltas y vueltas y no haces lo que tenés que hacer. Una vez una joven en Formosa dijo, parece pollo al espiedo, da vueltas y vueltas en el mismo lugar. O sos de esas personas que con celeridad hace lo que Dios le pide que haga.
También las cosas naturales, por supuesto, pero estamos hablando un poco más de las cosas de Dios. ¿Qué palabra te definiría? ¿Procrastinar o celeridad? He encontrado algunos que son procrastinadores seriales. Alma de pollo al espiedo tiene. Pero para terminar esta parte de la oración sacerdotal, podemos ver que Jesús, nuestro ejemplo perfecto, no solo hizo la perfecta voluntad de Dios, sino a que además la hizo en el tiempo perfecto de Dios. Vuelvo a repetir, Jesús no solo hizo la perfecta voluntad de Dios, conocía y la hacía, sino que además la hacía en el tiempo perfecto de Dios. Terminamos afirmando, Jesús hizo la voluntad de Dios en el tiempo perfecto de Dios. Dios les bendiga.